Bueno, vamos a empezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días. Vamos a hablar hoy sobre el origen de Jesús. Es un tema que quizás pueda resultar un poco más denso que los demás, pero es un tema muy importante. Y el primer punto que vamos a tratar es el proemio del libro de Benedicto XVI. El libro de Benedicto XVI, en principio yo lo voy a seguir, pero bueno, como sigo las recetas de cocina, que me dan los ingredientes, me dicen lo que tengo que hacer y luego hago lo que me da la gana. Bueno, pues el libro vamos a seguirlo. Yo os aconsejo que os lo vayáis leyendo, pero yo voy a ir cogiendo pues lo que vea que es apropiado para estas clases, para que dé tiempo a lo largo de todo el curso de hacer un buen recorrido por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Benedicto comienza el proemio de su libro. Sabéis que el proemio es la introducción. Vamos a ver, antes de continuar, si nosotros escribimos un libro, escribimos un tratado y hacemos una introducción, en la introducción lo que hacemos es dar las claves con las que nosotros pretendemos que el lector lea nuestro libro o lea nuestro tratado, por lo cual es importante saber qué es lo que dice Benedicto XVI en el proemio, teniendo en cuenta que cuando Benedicto XVI escribe estos libros, o está a punto de ser papa o es ya papa, por lo cual tenemos un libro sobre Jesús de Nazaret escrito por un papa, y no por un papa cualquiera, sino por un papa como Benedicto XVI. Pues él nos introduce el libro diciéndonos que ha tratado de interpretar en diálogo con los exegetas. Los exegetas son las personas que interpretan los textos antiguos, en nuestro caso las Sagradas Escrituras, que ha tratado de interpretar en diálogo con los exegetas del pasado y del presente, es decir, dentro de la tradición de la Iglesia. O sea, Benedicto XVI, que podría ser considerado como un padre de la Iglesia, porque tiene una cabeza que, bueno, más quisiera yo tener ni el 1%, dice humildemente, que es lo que debemos hacer todos para ponernos delante de la palabra, que ha tratado de interpretar en diálogo con los exegetas, en diálogo con los padres de la Iglesia, en diálogo con los entendidos, en diálogo con la tradición de la Iglesia, siempre dentro de la Iglesia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque somos tan soberbios. No porque es que yo pienso. Es que a mí el Dios del Antiguo Testamento, como si hubiera dos, es que me parece un criminal, me parece un asesino. Mira, es que tú, con perdón, es que no tienes ni idea. O sea, ¿cuántas veces opinamos sin saber? Y Benedicto, que sabe, humildemente dice que de la mano de los exegetas. Pues él ha intentado interpretar, como dice, lo que los evangelistas narran sobre la infancia de Jesús. Y nos dice Benedicto XVI que una interpretación adecuada, que es lo que vamos a hacer nosotros, por eso estoy haciendo tanto hincapié, requiere hacernos dos preguntas, que es la que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Primera pregunta, cuando nos acercamos a un texto bíblico. ¿Qué es lo que los autores querían decir en su momento histórico? Este sería el componente histórico. ¿Qué querían decir? ¿Qué idioma se hablaba? ¿En qué idioma está escrito? ¿En qué época? ¿Qué es lo que nos quieren transmitir? Porque tienen una cultura diferente a la nuestra, tienen una forma de pensar diferente a la nuestra. Esto sirve en realidad para cualquier texto. Si te coges el Quijote, pues tendrás que ver
qué quería decir el autor cuando escribe el Quijote, tendrás que estudiar un poco el castellano antiguo, tendrás que ver un poco la geografía de España para ver por dónde se movía el Quijote. O sea, esto nos sirve en realidad para cualquier texto. Cuando alguien quiere acercarse a un texto antiguo, lo primero que tiene que ver es cuál es el contexto histórico. Bueno, como hemos dicho, este sería el componente histórico. ¿Y cómo se llega aquí? A través de la razón. No hay más. Estudiando, acercándonos, pensando, entendiendo. Bueno, pues para acercarnos a la Biblia necesitamos hacernos una segunda pregunta. Porque la Biblia no es meramente un texto histórico. Es un texto histórico, por supuesto, pero es el único libro que está escrito no solo por el hombre, sino por Dios. Es el único libro cuyo autor principal es Dios. Por lo cual no basta, al acercarnos a la Biblia, que es lo primero que debemos hacer, pero no basta preguntarnos qué quería decir el autor humano. Pues cuando nos acercamos a la Biblia tenemos que hacernos esta segunda pregunta, que es muy importante. ¿Es verdad lo que dice la Biblia? Fijaos que esto debería cambiar nuestras vidas. ¿Es verdad? Aquí caben dos respuestas. No es verdad. No es verdad. Bueno, está muy bien la Biblia, pero yo pienso que no es verdad. Bueno, pues entonces, si nos acercamos a la Biblia, como muchos autores, como muchas personas lo han hecho a lo largo de los siglos, que no son creyentes, sino simplemente para estudiar los idiomas con los que fue escrita, para acercarse a la cultura judaica. Bueno, pues si pensamos que no es verdad, la Biblia no va a cambiar nuestras vidas, no va a abrir un nuevo horizonte en nuestras vidas, y la palabra va a quedar reducida en mi razón, como si fuera un texto más, como si fuera un relato del pasado, como si fuera un mito, que ya, pues un Dios está allá arriba, que de repente decide que va a enviar a su hijo a salvar a los hombres y que nada tiene que ver conmigo. Pero cabe otra posibilidad, y es que pensemos que sí es verdad, o por lo menos, si no lo pensamos, porque a mí muchas personas me han comentado, es que a mí me encantaría creer, pero no puedo, pues por lo menos pensar que tú quieres creer que eso es verdad, que ya se ocupará Dios de hacer el resto, pero que es abrirle el corazón, como decíamos en la clase pasada. Si tú crees que la Biblia es verdad, pues lo que tendrás que pensar y lo que tendrás que meditar es qué tiene que ver conmigo esa verdad y de qué manera. Si nos estamos poniendo frente a la verdad, en algún modo me tendrá que interpelar. Pues la interpretación de la palabra de Dios no puede quedarse en algo como si fuera un texto del pasado, en un texto escrito por una persona. No puede quedarse en eso para nosotros que estamos aquí y para los bautizados. Una buena interpretación requiere, y esto es importantísimo, traer la palabra al presente, traer la palabra a mi vida, hacer que esa palabra cale en mí, de tal forma que yo piense con la palabra, que yo escuche con la palabra, que yo vea a los demás con la palabra, que mis opiniones vengan de la palabra y no de la última revista de moda, que todo mi ser sea la palabra. Y esto, por supuesto, es un camino de vida. ¿Y dónde es el lugar, el escenario por excelencia para hacer presente esa palabra? En la liturgia de la Iglesia. Por tanto, la verdadera interpretación del texto bíblico requiere no solo la razón por nuestra parte, sino también nuestro corazón, que es lo que decíamos en la clase anterior. Esto da lugar a la conversión. La palabra es Dios, la palabra es Cristo, la palabra está viva, la palabra es eficaz, la palabra no es una palabra muerta. Yo tengo un encuentro con la palabra, yo tengo un encuentro con Cristo, yo tengo un encuentro con Dios y le abro mi corazón. Y solo así podré entender la palabra. Si no, no entiendo nada. Como decía San Pablo, la letra mata, porque bastante difícil es
lo sabéis todos los que estáis aquí, la palabra de entender, como para encima intentar llegar a ella únicamente a través de la razón. Cierras la Biblia y te pones a leer pues una novelita policíaca o una novelita de amor, claro, que es lo que nos pasa muchas veces. Bueno, pues dice Benedicto: soy bien consciente de que este coloquio entre el pasado, el presente y el futuro nunca podrá darse por concluido y que cualquier interpretación se queda corta con respecto a la grandeza del texto bíblico. Cualquier interpretación. Otro error que cometemos muchas veces es que yo eso ya me lo sé. La parábola del hijo pródigo es que ya me la sé. Pero a ver, ¿pero cómo te vas a saber la parábola del hijo pródigo? Si es que ¿cómo te vas a saber la palabra de Jesucristo? ¿Cómo te vas a saber? Tú has podido escuchar o has podido oír, que no es lo mismo, la parábola del hijo pródigo 70 veces. Y a la vez número 71, de repente te da un vuelco al corazón y te pones frente a la palabra por primera vez en tu vida y te das cuenta que llevas toda tu vida comiendo la comida de los cerdos. O que eres el amargado del hijo que está ahí metido y que lo único que haces es amargar la vida a los demás. Y a lo mejor has necesitado leerte esa palabra, escucharla 70 veces. Y a lo mejor si lo vuelves a hacer 20 veces más te dice otra cosa. Porque la palabra está viva. La palabra es Jesucristo. Tú nunca puedes aprenderte la palabra. Jamás. Por eso es tan importante que estudiemos. Y por eso es tan importante que nos formemos. Y por eso es tan importante que seamos humildes. Y por eso, sobre todo, es tan importante que recemos. Bueno, pues dice Benedicto que espera que a pesar de sus límites, este pequeño libro pueda ayudar a muchas personas en su camino hacia Jesús y con Él, y eso esperamos todos nosotros. Bueno, y este es el objetivo de estas clases, y este es el objetivo que nosotros siempre debemos de tener cuando nos acercamos a la palabra. Primera fase, ver cuándo fue escrita, por quién fue escrita, qué es lo que quería decir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el paso que nos lleva a la conversión es qué me dice Dios a mí a través de su palabra. ¿Qué me está diciendo a mí personalmente? ¿Qué quiere que cambie en mi vida? Y para ello tengo que de verdad preguntarme si yo creo que si la palabra es verdad. Porque yo estoy segura que si yo os preguntara aquí a vosotros, a cada uno de vosotros, que si creéis que la palabra es verdad, seguramente casi todos me diríais que sí. Pero luego, si fuéramos analizando, ¿tú de verdad crees que esto es verdad? Ahí fallaríamos todos. Estoy segura porque, bueno, es, como decíamos antes, un camino de vida. Pero es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a pasar ahora al segundo punto de esta exposición, que entramos ya en el capítulo 1 del libro de Benedicto y trata sobre el origen de Jesús. Y esto es también importantísimo. Antes de meternos ya de lleno la clase que viene en la Anunciación. Pero esto es muy importante que lo veamos. El origen de Jesús. Porque del origen de Jesús depende su ser y su misión. Pero esto nos sirve para nosotros también. De nuestro origen, de dónde vengamos, dependerá nuestro ser, quiénes somos y nuestra misión. ¿Para qué estamos aquí? Si una persona no sabe de dónde viene, es muy difícil que sepa a dónde va. El origen de Jesús esclarece su ser. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús significa Dios salva. Su misión, salvar al hombre. Jesús es el único hombre, porque es el hombre perfecto, en el que su ser y su misión están completamente unidas. Es lo mismo. En nosotros varía un poquito, porque por una parte somos hijos de Dios en el bautismo y por otra parte nuestra misión como tales es predicar el Evangelio, y entre lo que somos y nuestra misión, bueno, hay un abanico. En Jesús no, en Jesús es exactamente lo mismo. Y en mitad del interrogatorio que le hace Pilato, inesperadamente Pilato le pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú? El origen de Jesús. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú? Pilato, el juez racionalista, que no os creáis que no somos cada uno de nosotros, le pregunta al acusado, que es Jesús,
¿de dónde eres tú? Que significa quién eres tú y cuál es tu misión, cuál es tu proyecto. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos un proyecto en la vida. Y qué pena da esas personas que se levantan y ¿qué has hecho hoy? Pues nada. Qué importante es tener un proyecto en la vida y sobre todo cuando ese proyecto está acorde con los planes de Dios. ¿Quién eres tú y para qué estás aquí? Y qué importante también es que meditemos sobre nuestro origen para ver quiénes somos y para qué estamos aquí. No es lo mismo tener claro que nuestro origen es Dios y que somos hijos de Dios en el bautismo y que nuestra misión es, es evangelizar. Eso se puede hacer de varias formas. Se puede hacer santificando el trabajo, se puede hacer de 1000 formas, pero teniendo siempre en cuenta que el objetivo no es el trabajo, que el objetivo es evangelizar a través del trabajo. Pues qué distinto es que pensemos que venimos de Dios a que pensemos que venimos del mono, por ejemplo. Pues ¿quiénes somos? Pues otros monos. ¿Y para qué estamos aquí? Pues para hacer el mono. Es muy importante que pensemos esto. Es que es importantísimo. Es que a la hora de, por ejemplo, de hablar sobre el aborto, qué distinto es abortar a una criatura de Dios que existe en la mente de Dios desde el principio de los tiempos y que tiene un camino marcado por Dios desde el principio, a abortar un saquito de células. ¿Cómo cambia hablar con una persona y hablar de una persona que viene de Dios, que Dios le ama, que ha dado su vida por él, a estar hablando, a considerar a esa misma persona como un animal? O sea, qué importante es que nos paremos a pensar sobre todas estas cosas. Bueno, pues fijaos que Jesús se había declarado Hijo de Dios. Y esto era una declaración que estaba penada con la muerte en la ley de Moisés. Y vemos cómo precisamente el ser hijo de Dios, su procedencia, es lo que define su ser y su misión. Jesús es Dios, Jesús viene de Dios, Jesús es Dios que salva. Su misión, salvar al hombre. ¿Cómo salva al hombre? Poniéndolo frente a la verdad. Liberándole del pecado, pero como el hombre es libre, poniéndole frente a la verdad. Y dice Jesús, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pero ahora vuelve a entrar en escena el juez racionalista, que somos cada uno de nosotros. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y yo os hago esta misma pregunta a todos vosotros. Y no creáis que he preparado esta clase, de verdad, me ha costado muchísimo y sé que hoy es un poco más densa que de costumbre, pero es que creo que es importantísimo que meditemos todas estas cosas a la hora de ponernos delante de la palabra de Dios. Es importantísimo. ¿Qué es la verdad? Porque según respondamos todas estas preguntas que nos estamos haciendo hoy, podremos entrar de lleno en la palabra de Dios. Bueno, pues aquí también hay 2 niveles, como en todo, hay 2 niveles. El del hombre, el de la razón y el sobrenatural. La verdad, con V minúscula, es la del hombre racionalista, la de Pilato que tiene aquí a Jesucristo y no reconoce la verdad, como nosotros muchas veces tenemos aquí la verdad delante de nuestras narices, pero somos racionalistas y no reconocemos la verdad. Para el hombre racionalista, para el hombre que no tiene fe, que no abre su corazón al Señor, que no cree en Él, que no cree que Él sea la verdad no va más allá de su razón. La verdad es relativa. La verdad no existe como tal. La verdad depende de las circunstancias. Depende de mi razón. ¿Es relativa? Pues en este caso la verdad es esto y en este caso la verdad es lo otro. Pero para el hombre creyente, para el hombre que cree en Jesucristo, para el hombre que tiene fe, para el hombre que cree que Jesucristo es la verdad, no porque lo diga yo, porque lo ha dicho Él, para el hombre que abre su corazón a Jesús, para el hombre que escucha su palabra, para el hombre que no se queda anclado en su razón, la verdad es Cristo.
Y qué distinto es que nuestra vida gire en torno a Cristo, que es la verdad, a que gire en torno a mi verdad. Qué distinto es. Bueno, pues la pregunta sobre el origen de Jesús, sobre la procedencia de Jesús, no solo la hace Pilato, sino que se hace a lo largo de los 4 evangelios en momentos distintos. Y en todos ellos se plantea con una singular paradoja. ¿Por qué? Porque racionalmente sabemos perfectamente quién es Jesús. No hay duda. Por lo tanto, Jesús no puede ser hijo de Dios. Ya en el Antiguo Testamento no se podía ni nombrar el nombre del innombrable, que era Dios, como para decir que tú eres hijo de Dios. Era una blasfemia, hasta el punto que, como hemos dicho, estaba penada con la muerte. Pues, por un lado, el origen de Jesús está clarísimo. Para el hombre racional está clarísimo. Por lo tanto, Jesús no puede ser Dios. ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y de José y Judas y Simón y sus hermanos? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Bueno, es que el racionalista se suele escandalizar bastante. Pues racionalmente se sabía perfectamente de dónde venía Jesús, y aprovecho para decir que hermanos en hebreo es lo mismo que parientes, que no es que Jesús tuviera hermanos y que la Virgen María, después de tener a Jesús, tuvo no sé cuántos hermanos, que eso ya lo he oído yo varias veces. Hermanos significa parientes. Bueno, pues se sabe perfectamente quién es Jesús, de dónde viene Jesús. Racionalmente es un hombre igual a los demás. Y a esto añadimos que encima Nazaret no aparece en todo el Antiguo Testamento, por lo cual no había una profecía que dijera que el Hijo de Dios iba a ser de Nazaret. Bueno, pues por otro lado, hay algo en Jesús que no alcanzan a entender. Algo que se les escapa, que es su autoridad. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese Jesús no sabemos de dónde viene. ¿No acaban de decir que sí saben de dónde vienen? ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? Fijaos que la autoridad viene del latín augere, que significa crecer, y es todo lo contrario a imponer. Yo no sé vosotros, yo en mi casa me han educado la mayoría de mi vida a tú te callas porque lo digo yo. Eso no es autoridad, eso es imponer. Tú te callas porque lo digo yo. La autoridad es hacer crecer a la persona. La verdadera autoridad busca el crecimiento de la persona, pero respetando siempre su libertad, frente a la falsa autoridad que lo que quiere es el sometimiento de la persona, que haga esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque lo digo yo. ¿Se acabó? Ya está. Bueno, pues, ¿qué pasa con la verdadera autoridad que es Jesucristo? Que pone a la persona frente a la verdad. Esa es la verdadera autoridad, la que pone a la persona siempre frente a la verdad y no frente a una opinión. Porque la verdad es lo que hace crecer a la persona, no las opiniones. ¿Qué pasa? Que cuando se rechaza la verdadera autoridad, la autoridad que viene de Cristo, uno se pone frente a otra autoridad, que es la autoridad de este mundo. Que, por cierto, a los de este mundo, a los que se guían por la autoridad de este mundo, les molesta muchísimo la autoridad de Dios, y por eso tienen que hacer tantas leyes. No hace falta que ponga ejemplos, pero podríamos poner miles de ejemplos. A mí Jesucristo me dice, no matarás. Y la autoridad de este mundo te dice, no, tú puedes matar. Tú puedes matar perfectamente. Jesucristo dice una cosa, pero la autoridad de este mundo muchas veces no está de acuerdo con la autoridad de Jesucristo. Y muchas veces no respetan tus leyes. Lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Personas que no están de acuerdo, por ejemplo, que no entra dentro de sus principios las uniones homosexuales, pues se les tacha de homófobo.
y con un poco de suerte te meten en la cárcel, porque la autoridad de este mundo no te hace una persona libre, no quiere que crezcas, quiere que te sometas a sus leyes. Bueno, pues nosotros que buscamos revestirnos de la autoridad de Jesucristo para que cuando las personas se acerquen a nosotros puedan crecer. ¿Y cómo nos revestimos de la autoridad de Jesucristo? En la oración. En la oración. Por eso decíamos en la clase anterior que la fe no es un sometimiento. La fe es la respuesta de un corazón libre, de un corazón enamorado, de un corazón que ha encontrado el amor y que no quiere otra cosa más que responder a ese amor con el amor, y que sabe que no tiene amor para responder al amor y que le abre su corazón para que el amor pueda derramar pues eso, al Espíritu Santo en su corazón, de tal forma que pueda ir y amar a los demás. Por lo tanto, el origen de Jesús es al mismo tiempo humanamente evidente, racionalmente evidente, es hijo de José y de María, es hijo del carpintero y sobrenaturalmente desconocido. Pues ahora vamos a ver la respuesta que dan, que sería el tercer punto, la respuesta que dan los evangelios a la pregunta sobre el origen de Jesús. Los 4 evangelios en realidad han sido escritos para esto, para dar una respuesta al origen de Jesús. ¿De dónde es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la misión de Jesús? Primero vamos a hacer un repaso a los evangelios sinópticos y luego al evangelio de San Juan. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Lucas, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Se llaman sinópticos porque si se ponen en 3 columnas, ya sean horizontales o verticales, y se leen al mismo tiempo, tienen la misma estructura. Sin embargo, el Evangelio de Juan no tiene absolutamente nada que ver. No es que narre cosas distintas, se complementan, pero tiene otra estructura completamente distinta. Y comenzamos por Mateo. En Mateo me voy a parar un poco más. Me voy a parar un poco más porque, como bien sabéis, Mateo es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Y, bueno, pues es importante que cuando abrimos el Nuevo Testamento veamos que la primera frase, que el primer versículo del primer capítulo del Evangelio de San Mateo dice: genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Lo cual quiere decir que para Mateo hay 2 nombres muy importantes a la hora de entender quién es Jesús, que son David y Abraham. Entonces, yo cojo el Evangelio de San Mateo y leo genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y empieza con toda la genealogía, con unos nombres que no he oído en mi vida, ¿y sabéis lo que hago? Pues cierro la Biblia, porque no me he enterado de nada. Pero es que esto es apasionante, es que Mateo en su primera línea nos está dando muchísima información. Nos está diciendo genealogía, es decir, procedencia. De Jesucristo. Jesucristo significa Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado por Dios. Jesús es el que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, del que se habla a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Jesús es Dios salva, el enviado por Dios, el ungido por Dios para salvar a su pueblo. Pues no solo nos dice eso, genealogía de Jesucristo, sino que nos dice hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a ver quiénes eran Abraham y David para enterarnos un poco, y luego iré más rápido en las siguientes bueno, porque claro, aquí como empecemos nos podríamos pasar todo el día, pero si no, yo sé que no volvéis, por lo cual voy a ser súper puntual. Abraham. ¿Quién es Abraham? Bueno, pues con Abraham comienza la historia de la salvación. La historia de la salvación en realidad comienza desde el principio, desde que Dios nos... Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que Dios les dice a Adán y Eva les anuncia es la salvación, pero la salvación se incrusta en nuestro tiempo y en un lugar determinado con Abraham, en el siglo XVIII a.C., en Ur de los Caldeos. El Señor sale al encuentro de Abraham
Y os voy a leer lo que le dice. Pero el Señor se lo dice a Abraham y nos lo dice a cada uno de nosotros, porque recordamos que el interpretar las Sagradas Escrituras no es ver lo que el Señor le dijo a Abraham. Bueno, sí, eso está muy bien, estudiaríamos dónde está Mesopotamia, que es donde estaba Abraham, qué pasaba en Mesopotamia, qué idiomas hablaba. Bueno, todo eso está fenomenal. Pero ahora vamos a hacerlo presente, porque lo que Dios le dice a Abraham nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, porque todos somos Abraham. Abraham es nuestro padre en la fe y aquí en la Biblia no somos individualistas, nosotros somos nuestro padre y todos somos Abraham. Y Dios le sale al encuentro a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré un gran pueblo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, que servirá de bendición. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. No está mal, ¿verdad? Que un jueves a las 11 de la mañana Dios nos esté diciendo esto. Bueno, 3 salidas. De tu tierra. ¿Qué es eso? Que salgas del hombre terreno, del hombre mundano. Abraham daba culto a la luna y Dios te está diciendo que dejes a la luna detrás, que le des culto al sol, que salgas de lo mundano, de tus idolatrías, de tu patria, de esas leyes mundanas hechas con la razón, que no van más allá de la razón, que salgas que Él te va a mostrar algo mejor. De la casa de tu padre, de ese mundo dominado por el diablo, de los vicios, del alcohol, de la calumnia, del hablar mal de los demás, del etcétera, 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 etcétera. Y Dios le hace 3 promesas a Abraham. Pero para ello hay que salir de todo esto primero. Con romper con las ataduras de este mundo, con el pecado, con lo que nos impide caminar hacia Dios. Y le hace 3 promesas. Una tierra, que es la tierra que yo te mostraré, que es la vida eterna, el cielo, pero que ya se empieza a vivir aquí en la tierra. Un reinado, dice: de ti haré un gran pueblo y engrandeceré tu nombre. Engrandecer el nombre en hebreo significa fundar una dinastía, que se fundará con David, pero por supuesto con Jesucristo. Y le promete también una bendición para todas las naciones. Te bendeciré, en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Qué bonito, ¿eh? Dios promete a Abraham la salvación al mundo entero a través de su descendencia. Y verá San Pablo, no de sus descendientes, sino de su descendencia, que es Jesucristo. Y Dios nos está diciendo exactamente lo mismo hoy a cada uno de nosotros. Sal de tu tierra, sal de tu patria, sal de la casa de tu padre. Corta con las ataduras del pecado, ponte en camino y en ti serán bendecidos muchísimas personas que tú lleves a Jesucristo. Bueno, pues nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando Dios lo llama, Abraham se pone en camino, como se lo había dicho el Señor. Esto es importante, se pone en camino como se lo había dicho el Señor, no se pone en camino como a él le apetecía. Todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Fijaos, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Aquí está la conversión. El corazón puesto, abierto a la palabra. La obediencia del corazón a Dios que llama es esencial a la oración. De este modo surge desde el principio uno de los aspectos de la tensión dramática de la oración, la prueba de la fe en Dios, que es fiel. Bueno, pues la llamada de Dios a Abraham, como la llamada a cada uno de nosotros, exige la respuesta del hombre. Dios sale al encuentro de Abraham, Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros y nos invita a ponernos en camino hacia la tierra prometida. Abraham, ¿qué hace? Abraham escucha, Abraham abre su corazón al Señor y más allá de toda la lógica humana, es decir, más allá de la razón, Abraham se pone en camino. Y digo más allá de toda la lógica humana porque Abraham tenía unos 70 años.
Y Dios le promete una descendencia, y su mujer tenía unos cuantos menos. Pero vamos, que había pasado la menopausia hacía por lo menos 40 o 50 años. Quiero decir, que más allá de toda, y por cierto, era estéril, que más allá de toda lógica humana y de toda razón, Abraham se pone en camino. Abraham no empieza, pues eso es imposible, pues estará confundiendo, pues es que se llamará al de al lado, pues a mí no, pues sí, a ti, te está llamando a ti. Y se pone en camino. Se pone en camino porque espera la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios y no el hombre. Bueno, pues esta es la verdadera fe de la que hablábamos en la clase anterior. La escucha y la acogida de la palabra en lo más profundo de nuestro corazón, hasta que la palabra pasa a ser algo que está dentro de nosotros, que está en nuestro corazón. No es una palabra ajena, no es una palabra de alguien que habla allí, es una palabra mía, se hace mía. Y de tal forma, como decíamos en la clase anterior, que ya la palabra no es un mandamiento, no es algo que debo hacer, sino que se convierte en un deseo que brota de lo más profundo de mi corazón, que es el anhelo de cumplir la voluntad del Padre, para que la bendición de Abraham, dice San Pablo, llegue a los gentiles en Cristo Jesús, a fin de que por medio de la fe recibamos la promesa del Espíritu. Bueno, pues con Abraham, Mateo quiere mostrar en su genealogía que en Jesús se cumplen las promesas que Dios había hecho a Abraham. O sea, fijaos, una frase así, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Todo lo que está diciendo Mateo, y mucho más, que ahora no da tiempo de contarlo, porque Mateo sabéis que escribía sobre todo para los judíos. Mateo era judío y escribía para los judíos. Y Mateo, todo el empeño del Evangelio de Mateo es hacer ver a los judíos que en Cristo se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Bueno, y tenemos a David. David es el rey al que Dios había prometido, por medio del profeta Natán, un reino eterno. Cuando hayas completado los días de tu vida y descanses con tus padres, o sea, es decir, cuando te hayas muerto, suscitaré después de ti un linaje salido de tus entrañas y consolidaré su reino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre en mi presencia y tu trono será firme también para siempre. Pues con David, Mateo lo que quiere mostrar en su genealogía es que con Jesús ha llegado el reino de los cielos. Todo esto explicado en 10 minutos. Imaginaos si nos ponemos a rezar y a estudiar el primer versículo del Evangelio de San Mateo. Pues hay padres de la Iglesia que no han pasado de ahí. Porque es tan rico el evangelio, los evangelios, la palabra de Dios, que podríamos dedicarle una vida entera. Yo tengo 3 hijos. Al primero le dije que estudiara teología y no me hizo ni caso, o sea, que iba a hacer una ingeniería. La segunda le dije, hija, que mejor hay que hacer que estudiar teología, pues está haciendo psicología clínica. Y me queda la tercera, que bueno, en fin, no la veo yo por ese camino, pero yo lo intentaré. ¿Qué hay mejor en esta vida que estudiar esto? Si es que no hay nada mejor. Pues en la genealogía de Mateo, ya vamos a ir ya rápido, hay 4 mujeres que son Tamar, Rahab, Betsabé y Ruth. Para los que visteis el año pasado, Rahab, que era la prostituta, bueno, acabó siendo íntima amiga nuestra. Pues estas 4 mujeres, hay un poco de todo, porque bueno, ya sabéis que nosotros en las genealogías, sobre todo aquellos que pueden, pues, hombre, a las prostitutas las quitan en medio, nadie pone en su genealogía una prostituta, ¿no? O sea, esa es como que los apellidos es lo primero, ¿no? Los apellidos, el tal, el no sé qué. Pues no, Jesús pone a las prostitutas, a todos los que, o sea, a los que estaban, a los pobres, a todos, a los ricos, a todos los mete en su genealogía. ¿Para qué? Para mostrar que Jesús, estas 4 mujeres, ninguna era judía, además antiguamente no se metían a las mujeres en las genealogías, pues Jesús mete también se mete a las mujeres para mostrar que Jesús ha venido a salvar a todos, judíos y paganos, a todos, ricos y pobres, a todos, absolutamente a todos.
Pero sobre todo, la genealogía concluye con una mujer, con la mujer por excelencia, que es María. Y dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. María es el nuevo comienzo, es la nueva Eva. ¿Sabéis lo de Eva, no? Que a mí me encanta. Eva, si se lee al revés, se lee ave. María es la nueva Eva. Y su hijo no proviene de ningún hombre, sino que es una nueva creación. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es hijo de Dios, pero según la ley es hijo de José, de la estirpe de David. Por lo tanto, este es el misterio del doble origen de Jesús que nos presenta Mateo en su genealogía. Su origen se puede constatar por una parte y por otra, pues es un misterio. Marcos, no me voy a parar, pero Marcos comienza su evangelio diciendo: comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pues ya está. Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Jesús viene a salvar al mundo y es Dios. Y pasamos a Lucas. Lucas introduce su genealogía no como Mateo, que lo hace, porque esto también es importante. Mateo lo hace al principio de su evangelio y Lucas lo hace al comienzo de su vida pública. Todas estas cosas tienen muchísima importancia. Lo que pasa es que nosotros hoy en día, como vamos tan rápido, no nos paramos, pero son detalles que tienen mucha importancia. Pues Lucas sitúa su genealogía al comienzo de la vida pública de Jesús y la remonta hasta Adán, para mostrar que en Jesús la humanidad comienza de nuevo. Jesús es el nuevo Adán, que asume en sí la humanidad entera, que asume en sí toda la historia de la humanidad. Y nos dice Santo Tomás: San Lucas, no desde el principio, sino después del bautismo de Cristo, narra la genealogía en orden ascendente, no como Mateo, que la narraba en orden descendente. Ahora Lucas la narra en orden ascendente, como señalando al sacerdote que expía los pecados en el momento en que Juan Bautista dio testimonio de él diciendo: he aquí el que quita los pecados del mundo. Y ascendiendo por Abraham llega hasta Dios, con quien nos reconciliamos una vez limpios y purificados. Y un breve comentario a lo que dice San Juan sobre el origen de Jesús. Hemos visto los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y ahora vamos a hacer una breve pincelada por el Evangelio de San Juan. San Juan comienza su Evangelio, como bien sabéis todos los que estáis aquí, con un prólogo maravilloso, que responde a la pregunta sobre el origen de Jesús. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. La palabra, el logos del Padre Eterno, se hace carne, acampa entre nosotros, pone la tienda entre nosotros, la tienda del encuentro del Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacía Dios presente en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Pues en el desierto, en la tienda. Era una tienda que llevaban a cuestas, y cuando paraban, pues desplegaban la tienda del encuentro, y allí Dios se hacía presente. Después fue el templo. Ya no iban cargando con el templo, con las piedras, sino que después fue el templo. Bueno, pues Jesús es la tienda, es el templo que se ha hecho carne y que ha venido a habitar entre nosotros. El origen de Jesús, ¿cuál es el origen de Jesús? En el principio. En el principio ya existía la palabra. El principio, el origen de Jesús es el principio. El origen de Jesús es Dios. El origen de Jesús es la causa primero de donde todo procede. Jesús es Dios. Él viene de Dios. Y este principio del que todo procede ha venido a nosotros, dando un nuevo modo de ser a los hombres. Y dice San Juan: a cuantos le recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Que su nombre es el mismo, hemos dicho, que su misión, que es Dios salva. A los que creen en su nombre, a los que creen en Dios, a los que creen en la salvación de Dios, a los que acogen el Evangelio, a los que acogen la buena nueva, Dios les da poder para ser sus hijos. A cuantos le recibieron les da poder para ser hijos de Dios.
si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Bueno, fijaos, es que esto es impresionante. Nosotros, como Jesús, también tenemos dos orígenes. Tenemos el carnal, aquí todos los que estamos aquí hemos nacido de nuestro padre y de nuestra madre. Pero tenemos un origen que va más allá. Tenemos una genealogía no mundana, que también, sino sobrenatural, como Jesús, que se nos da en el bautismo. Y esto es lo que nos enseña Juan con su prólogo, a entender nuestra verdadera genealogía, que es la fe en Jesucristo, que nos da una nueva proveniencia y que nos hace nacer de Dios. El que cree en Jesús entra por la fe en el origen personal y nuevo de Jesús y recibe este origen como el suyo propio. Esto, contado en 5 minutos, es una bomba, pero de relojería, vamos. O sea, esto, cuando una persona se para a pensarlo, es que tiene que cambiar tu vida entera. O sea, meditar. ¿De dónde vengo? Sí, de mi padre y de mi madre. Fenomenal, muy bien. Pero tengo una genealogía que va mucho más allá y que es sobrenatural y que he recibido en el bautismo. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi misión en la vida? Y ya pasaríamos al último punto, que es, vamos a ver, hemos visto qué respuesta dan los evangelios y ahora vamos a ver qué respuesta da Jesús. Jesús nos va a decir también quién es Él, yo soy. Entonces, con un programita que tengo de ordenador, yo he metido yo soy y no he cogido todos porque hay muchos yo soy, pero he cogido, pues algunos, ¿no? Entonces Jesús nos va a decir quién es Jesús de su boca. Por eso, antes os decía que es muy importante que nos pongamos frente a la palabra de Dios y que veamos si realmente lo que Dios nos dice a través de su palabra es verdad o no. O sea, yo ya sé que es verdad, pero quiero decir que cada uno que no estoy dudando aquí de que sea verdad o mentira. O sea, yo ya doy por hecho que es verdad, pero lo que digo es que cada uno es importante que se ponga delante de la palabra de Dios, porque en un momento dado en su vida va a tener que dar una respuesta. Y si es verdad lo que dice Jesús, nuestra vida tiene que cambiar, como dice Benedicto XVI, como decíamos en la clase anterior, la conversión es un camino que dura toda la vida, pero que comienza con el encuentro con Jesucristo, con ponernos delante de la verdad. Entonces dijeron todos, por tanto, tú eres el Hijo de Dios, vosotros lo decís. Yo soy, le respondió, yo soy el Hijo de Dios. Sé que el Mesías, el llamado Cristo, va a venir, le dijo la mujer. Cuando Él venga nos anunciará todas las cosas. Le respondió Jesús, yo soy el que habla contigo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. O sea, una persona que se cree esto, de verdad, va a misa todos los días. Es que no es coherente creerse esto y no ir a misa. Es una incoherencia total. O sea, una persona que se cree que Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. O sea, vamos a ver, yo ahora os digo, hay una pastilla que os la tomáis y os quita todas las arrugas. Y cuesta 7.000 euros. Vamos, estoy segura que es que, vamos, aunque sean los ahorros del plan de pensiones. Aquí me ponéis los 7.000 euros cada uno y os tomáis la pastilla. Pues esto es lo que ofrece la vida eterna. Pero ¿cómo vamos a creernos que Jesucristo es el pan que ha bajado del cielo y no ir a comer ese pan todos los días? Sería una incongruencia por nuestra parte. Entonces, ese es el examen de ponerse delante de la verdad. ¿Me lo creo o no me lo creo? Y les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Del mundo que nos ha pedido a través de Abraham que salgamos. Les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino como el Padre me enseñó, así hablo. Yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará. La puerta.
¿Cuántas veces nosotros abrimos la puerta, no a Jesús, que es la puerta, sino a otro que no es Jesús? ¿Cuántas veces en nuestras casas abrimos la puerta para que entre el que no es Jesús y embadurne de porquería toda nuestra casa, empezando por la televisión, siguiendo por algunas revistas, continuando por las calumnias, por el hablar mal de las personas? ¿Cuántas veces abrimos esa puerta y estamos embadurnando a nuestros hijos y a nuestros amigos y a nuestras familias de porquería? Pues dice Jesús, yo soy la puerta. Y el otro día estaba escuchando a un pastor protestante que me encanta, porque es verdad que los protestantes nos sacan mucho en la palabra de Dios. Claro que tampoco ellos tienen los sacramentos, pero bueno. Y hablaba de la puerta y decía, todo lo que en mi vida no puede entrar por la puerta de Cristo, a mí no me sirve. Yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiera muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Y no dice, yo soy uno de los caminos. No, dice, yo soy el camino, porque solo hay uno, el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. O sea, nada. ¿A quién buscáis?, les dijo Jesús. A Jesús el Nazareno, le respondieron. Jesús les contestó, yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Porque es el yo soy. Jesús es el yo soy de la zarza ardiendo, que se presentó ante Moisés. Pilato le dijo, o sea que tú eres rey. Jesús contestó, tú lo dices, yo soy rey. Y ya voy a terminar esta charla haciendo la pregunta, ya una vez que hemos visto todo esto, la pregunta más importante. Está Jesús en Cesarea de Filipo con sus discípulos y le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a leerlo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Es que de la respuesta que nosotros le demos a Jesús dependerá, o sea, si queréis conocer a una persona, de verdad, no le preguntéis ni que cuántos años tiene, ni si está casada, ni si tiene hijos, ni preguntadle, ¿y tú quién dices que es Jesús? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, a ver si nosotros también somos capaces de responder esto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina y el que nos hace decir estas confesiones de fe. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando nosotros damos fe de Jesucristo, Jesucristo nos dice lo mismo. Y yo te digo que tú eres una piedra viva, que tú eres una piedra viva y que formas parte de mi iglesia, y que las puertas del infierno no prevalecerán ni sobre mi iglesia, ni sobre ti, que eres una piedra viva de mi iglesia. Y esto va mucho más allá del componente histórico.
En el componente histórico podemos ver quién es Jesús, pero se puede ver desde la razón, desde distintas ópticas. Un musulmán te puede hablar de quién es Jesús, un ateo te puede hablar de quién es Jesús, muchas personas te pueden hablar. Para los musulmanes Jesús era un profeta. Pero hay algo, o sea, hay una pregunta que va mucho más allá y que Jesús nos hace a cada uno de nosotros hoy, y para eso tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Y tú quién dices que soy yo? Gracias.